nuestro hermano Adrián el 2 y el 3 de Marcos 9, a su nombre. Amén. La palabra del Señor dice así de la siguiente manera. 6 días después de Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ninguno lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Amén. Gracias, hermano Adrián. Como tema en esta noche tenemos: Jesús muestra su gloria a los suyos. Jesús muestra su gloria a los suyos. Pensamiento central: el Padre no habló de Jesús como uno de sus criaturas o uno de sus hijos, sino que lo presentó diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Antes de Jesús, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, o desde el libro de Mateo, Apocalipsis, los 27 libros, nadie conocía a Jesús. Lo habían escuchado por boca de los profetas, lo habían escuchado por boca de hombres de Dios, pero nadie conocía a Jesús. Nadie lo había visto. Nadie sabía exactamente cómo se iba a mover. Habían escuchado por medio de las profecías de Zacarías, de Miqueas, que Dios iba a levantar un libertador, pero nadie sabía cómo Jesús se iba a mover dentro de la tierra. Y para poder entender el mensaje, quiero que me acompañe y retroceda un poquito atrás, pero en el mismo libro de Marcos, pero en el capítulo 8. Amén. Y alguien que levantó la mano, pero no lo tomé en cuenta, quiero que me lea el libro de Marcos, capítulo 8, y su versículo 27 al 30. Alguien que levantó la mano que no tomé en cuenta. Su hermano Jason, cuando yo digo levanten la mano, no tengan miedo. Su hermano Jason, micrófono, por favor. Amén. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 8:30. Pero él les mandó que no dijesen esto. No, Marcos 8, 27 al 30. Oh. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dice los hombres que yo soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Gracias, hermano Jason. Cuando Jesús iba a Filipos con sus discípulos, les pregunta a ellos: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué responden los discípulos? Los discípulos dicen, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Pero en aquel momento Juan el Bautista no había muerto. Juan el Bautista predicaba. Pero no es como ahora que hay redes sociales, que casi la mayoría conoce al pastor Damián porque ponen una foto de él allí en Facebook, ¿verdad que sí? Pero Juan el Bautista nadie lo conocía, solo los que lo habían visto. Y cuando vieron a Jesús que hacía milagros, que predicaba con dureza,
a los que conocían la verdad y no lo vivían, que predicaba con amor a los que nunca habían escuchado de él. Unos decían es Juan el Bautista. Otros decían ¿quién era? Elías. ¿Por qué? Porque Elías hizo regresar al pueblo de su pecado, de su idolatría, cuando adoraban a los profetas de Baal y los de Acera, su nombre. Entonces usted ve, dentro del pueblo no había un conocimiento real de quién era Jesús. No sabían bien quién era. Y por eso es que en el versículo 2 y capítulo 9 dice, 6 días después de qué? 6 días después de haberles preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? Lleva a sus discípulos, porque los discípulos tal vez no lo conocían bien también. Y Jesús quería enseñarles a ellos de quién era Jesús, de realmente quién era Dios y de quién realmente es Jesús. Pedro y los discípulos dicen, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, otros piensan que tú eres Elías, otros piensan que tú eres un profeta de por allí. Pero Pedro dijo, cuando Jesús le preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién piensan que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Pedro sabía que Jesús no era cualquier profeta. Pedro sabía que Jesús no era cualquier hombre. Pedro sabía que Jesús no era alguien normal. ¿Cuántos conocen a Jesús? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo sabe que Jesús es Jesús? ¿Cómo saben ustedes que Jesús es el Mesías? ¿Cómo saben ustedes que Jesús es el ungido? De este lado, levante la mano. Hermana Andrea. Murió por nosotros en la cruz. Su hermana conoce a Jesús porque dice que Jesús murió en la cruz por ella. De este lado, ¿cuántos conocen a Jesús? ¿Y por qué conocen a Jesús? No se amontonen. ¿Alguien? Hágale cuenta que hay premio después. Vamos, Ramón, ya se animó. Por fe creemos que Jesús es Dios. Pero aparte de eso, Dios se nos revela. Dios se nos revela por medio de sueños, por medio de una palabra y lo más importante y lo más seguro, por medio de su palabra escrita hace mucho tiempo atrás. Esa es la manera que conocemos a Jesús. Nadie lo ha visto, pero conforme leemos en la palabra que Él murió y resucitó. ¿Alguien lo vio resucitar? Pero ¿qué dijo el hermano? Creemos por fe. Y por eso Jesús dice, la enseñanza dice, Jesús muestra su gloria a los suyos. Jesús a nosotros no nos ha dejado abandonado. Él se ha mostrado a nuestras vidas. Jesús ha hecho milagros. Jesús ha hecho prodigios en medio de nosotros. Ahora bien, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. 6 días después de preguntarles en Filipo qué era lo que ellos contaban o hablaban de él, los llevó a un monte a solos, 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan.
Se llevó a 3 de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué los llevó? Número 1. Los llevó y delante de ellos se transformó. Jesús quería dejarles saber a los discípulos que Él no era un hombre normal. Jesús quería decirle a los discípulos que Él no era un hombre común, que Él era el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y los lleva a para transformarse. ¿Y por qué los lleva? ¿Y por qué les enseña esto? Porque nosotros tenemos fundamento suficiente para creer que estamos en la verdad. Nosotros no estamos en el evangelio porque nuestros padres nos trajeron. Nosotros no estamos en el evangelio porque nos dijeron que esta es la mejor religión. Nosotros sabemos que es la verdad por medio de su palabra y conocemos a Jesús. Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? O algunos Juan el Bautista, otro Elías, otro los profetas. Y Jesús quería asegurarse que dentro de los discípulos no hubiese duda de quién es Jesús. Si alguien en esta noche está dudando de Jesús, preste atención a la palabra. 6 días después de preguntarles en Filipo, toma a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Por ejemplo, si yo les digo, ¿verdad? Hermanos, yo puedo volar. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Ustedes me creen o no me creen? No, ¿por qué? No lo hemos visto, no hay prueba, ¿verdad que sí? Y Jesús quería darle prueba a sus discípulos que Él no era ni Juan el Bautista, que Él no era ni Elías, que Él no era un profeta normal. Jesús quería asegurarse que el evangelio de Él se predicara y se viviera porque había pruebas contundentes de que Jesús no es cualquier hombre. Y se transfiguró. La palabra transfiguró significa hizo un cambio de figura, aspecto de alguien o algo, usando también como proporcional. Dice que cuando Jesús lo llevó a un monte alto, ¿qué sucedió con Jesús? En el versículo 3. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede ser tan blancos a su nombre. En ese momento Jesús, amado hermano, levantó los pies de la tierra y se levantó. Y cuando Jesús estaba levantando los pies, no sé qué clase de ropa ni qué color tenía, pero inmediatamente su ropa se volvió blanco, puro, resplandeciente, que significa y simboliza que Jesús es santo, que Jesús es puro, que Jesús no vio pecado, ni tocó pecado, ni pensó pecado, porque Él es santo, alabado sea su nombre. Porque en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La ropa de Jesús, cuando Jesús se transformó, lo que representaba es que Jesús es divino, pero aparte de ser divino, es santo y puro. Por eso es que Él pudo llevarse el pecado de todos nosotros a su nombre. Ahora bien, leemos con nuestra hermana Andrea el 4 y el 5 a su nombre.
Amén. La palabra del Señor lo leeremos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Amén. Gracias, hermana Andrea. Jesús se alzó, ¿verdad que sí? Levantó sus pies, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Después, mire lo maravilloso que sucedió allí. ¿Quién apareció al lado de Jesús? Moisés y Elías. Ahora bien, ¿a quién veneraban o respetaban los de la ley? ¿A quién? A Moisés. Y dentro de los profetas, ¿a quién respetaban más? Si se puede decir. ¿A quién? A Elías. O sea que al lado de Jesús se paró al hombre más respetado, porque fue el que introdujo la ley, fue el que les ordenó a guardar la ley, fue el que subió en el monte alto, allá en el Sinaí, en el Éxodo 19, fue el que ayunó 40 días y 40 noches sin comer, escuchando y prestando atención a la ley de Dios. Después los quiebra, vuelve a subir otros 40 días, 40 noches. Moisés delante del pueblo de Israel es intocable. Usted podía hablar mal de la mamá de un judío y no le dice nada, pero hable mal de Moisés y usted se mete en problemas. Y Elías era el profeta de fuego y de poder para Dios. Ahora bien, pregunto, ¿por qué no vino Jacob? ¿Por qué no vino David? ¿Por qué no vino Salomón a pararse al lado de Jesús? Pregunto, ¿alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere opinar por qué será que fue Moisés y Elías? O pues eran porque no estaban haciendo nada. Hágale cuenta que es un examen, no saque 0. No, Elías no anunció que Jesús es el Mesías. Juan Bautista sí, ahora sí cambió el asunto. ¿Por qué Moisés y Elías? Hermano Jeremías. Sí, tiene razón, pero hay algo más poderoso. Dentro del judaísmo, Moisés está sobre todos. Moisés es como Abraham. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, porque Abraham tenía peso, era hombre de la fe. Él fue que creó a Dios sin saber a dónde iba y quiso sacrificar a su hijo y se le fue contado por fe. Hablar de Abraham con el pueblo de Israel, eso es tocar algo profundo. Hablar de Moisés es algo profundo. Lo que Jesús quería demostrar y Dios quería demostrar, que Jesús es más grande que Moisés y más grande que los profetas. Porque al bajar Moisés y al bajar Elías, que son grandes, a humillarse delante de Jesús, significa que Jesús era más grande que ellos. Y que ellos simplemente representaban por la ley a Jesús y los profetas anunciaban a Jesús. Acompáñeme porque usted se me está viendo como que está confundido. Alguien que lea, por favor, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 45. Mire, Jesús llevó a Pedro y a Juan. Y el libro de Juan lo escribió el apóstol Juan. Y lea qué dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 45. ¿Quién no lo quiere leer? Alguien que no ha leído. Hermano Armando, gloria a Dios.
Amén. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahí deténgase. Encontramos, dice, ¿verdad?, al que Moisés escribió en la ley. Por ejemplo, ¿verdad? Llega alguien al lado de usted, le dice: mira, toca a alguien en su timbre, va, tin, tlin, sale la hermana, dice: ¿qué pasó? Me llamó su esposo y me dijo que pasara un paquete. ¿Usted le da el paquete o no? Pregunto. Si alguien llega a su puerta y dice: tu esposo me mandó a llevar un paquete, ¿usted qué hace? Llamar al esposo y preguntar: hey, está un colocho y alto aquí. ¿Es cierto que va a llevar la batería? Sí, déselo. ¿Qué hace usted? Se lo da, ¿verdad? Porque usted ya le confió al que es grande, al esposo. Y cuando Moisés y Elías se pararon al lado de Jesús, Moisés estaba diciendo: hey, yo de él escribí. El cumplimiento de la ley que yo les dije es él. Y Elías, que representaba a los profetas, dice: yo también, y todos nosotros escribimos de él. Evidencia de que Jesús no era cualquier hombre, sino que de que Jesús había sido enviado por Dios por medio de su voluntad y por gracia y por amor a rescatar a la humanidad a su nombre. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Elías y Moisés, los dos hombres más grandes del Antiguo Testamento, hablando con Jesús. Yo me imagino, no sé, pero yo me imagino que Moisés y Elías le estaban adorando a Jesús. Yo me imagino que Moisés y Elías: Jesús, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores, tú eres el Alfa y el Omega. A lo mejor estaban hablando en lenguas espirituales, a lo mejor estaban hablando en lenguas, porque dice que Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí, pero no entendían nada. Es como cuando usted encuentra a dos personas que hablan inglés, están hablando en inglés y usted no sabe ni de qué están hablando. Pedro, Jacobo y Juan estaban ahí. Juan, ¿estás escuchando qué están diciendo? Jacobo, ¿estás escuchando? No escucho nada. Pero yo me imagino, querido hermano, que Moisés y Elías estaban adorando al Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces Pedro dijo, versículo 5: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, Jacobo, no entendían nada, hermano. Ellos estaban más preocupados por hacerle una enramada. Una enramada son árboles o ramas amarrados entre sí. Se puede utilizar para hacer una cabaña, un tabernáculo, o se utilizaba para hacer adornos para cuando habían fiestas. Es como cuando en Navidad, ¿verdad que sí? En Navidad o en el Día de Acción de Gracias sacan unas coronas hechas de flores amarradas. Puede ser enramadas o también significa o simboliza una cabaña, un cuarto. Entonces Pedro y Jacobo y Juan le dicen: Jesús, qué bueno que estamos aquí, porque nosotros te vamos a hacer una habitación para ti, uno para Elías y uno para Moisés, porque ellos no entendían nada. Que el mensaje era que ellos entendieran que delante de Jesús en la tierra no hay nadie más grande que Él y no hay nadie más allá en el reino de los cielos. Jesús es Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora leemos el 6 y el 7 con nuestro hermano Eduardo, a su nombre.
Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Gracias, hermano Eduardo. Usted ve en el versículo 6. Ellos no entendían nada. Hay hermanos que dentro del culto no entienden nada porque no leen la Biblia. ¿De qué estará hablando el pastor? ¿Quién es Moisés? ¿Quién es Elías? ¿No leen la Biblia? ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Quién va a decir amén si saben que están en el templo de Dios? Porque no sabía lo que hablaban, pues estaban espantados. Pedro, Juan y Jacobo no sabían ni qué hacer. No entendían el mensaje. No entendían cuál era el propósito de Jesús llevarlos aparte y revelarles que en Él, querido hermano, si usted no saca tiempo y no se aparta con Jesús por medio de su palabra y por medio de la oración, usted no va a conocer quién es Jesús. Usted no va a saber la palabra de Dios. Usted no sabe ni siquiera los textos bíblicos de salvación. ¿Cuántos conocen a Jesús? ¿Cuántos conocen a Jesús? De este lado, alguien que me diga un texto bíblico donde dice que Jesús nos ama sin incluir Juan 3:16. No se amontonen. ¿Qué pasó? ¿No que usted conocía a Jesús? Le doy chance, pues, uno de arrepentimiento. Pues está bien. Yo creo que ustedes son caballerosos. Quieren darle oportunidad a los de este lado. De este lado, hermano, fácil y sencillo. Un texto bíblico que hable del amor de Dios. Menos ese, Juan 3:16 no. A su nombre. Juan 3:1, ¿qué dice ahí? Hijos de Dios. Mira qué tan amor grande nos ha dado Dios, que nos ha hecho hijos de Dios. ¿Y por qué usted no sabe ese pasaje? Porque no la lee. Un pasaje bíblico donde Dios dice que somos sus hijos. Hermano Alexander Andrés. Amén. Entonces el problema de Jesús era que los discípulos no sabían. Y Él quería estar seguro que ellos supieran quién es Jesús. Jesús no era un profeta. Jesús no era un hombre cualquiera. Los musulmanes dicen que Jesús fue un profeta. Los judíos dicen que Jesús fue un hombre que predicó bueno, que fue un profeta de Dios. Los adventistas no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero la iglesia, ¿qué sabemos de Jesús? Que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él vendrá sobre un caballo blanco y tendrá un nombre escrito en su muslo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Después nos dice: alabado sea su nombre, que nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios cuando creemos en su nombre. Ese es Jesús. Y por eso Jesús quería mostrar su gloria a los suyos. Querido hermano, en cada predicación damos a conocer a Jesús. En cada predicación damos a conocer al Padre. En cada predicación damos a conocer al Espíritu Santo. En cada predicación damos a conocer que hay una iglesia separada para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Un hermano que lleva un mes, tal vez no conoce mucho de Dios. 2 meses, pues allí va arrancando. 1 año,
un año, ya por lo menos debe de saber en dónde hay un texto bíblico de salvación. Hágale cuenta, le voy a poner un ejemplo. Digamos que nosotros somos malísimos para la memoria, malísimos. Pero hágale cuenta que cada año que pasa en el Evangelio usted aprende un texto bíblico. ¿Cuántos llevan 15 años en el Evangelio? Ahora usted ya no va a decir nada, ¿verdad? ¿Cuántos llevan 10 años en el Evangelio? Todos ahorita, pastor, apenas llegué ayer. Es por eso que Jesús sube al monte alto, se lleva a Pedro, al apóstol Juan y a Jacobo y les muestra su poder y su gloria para que cuando los discípulos predicaran, no prediquen bajo ningún nombre, sino en el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. Cuando Pedro y Juan, en el libro de Hechos, ¿verdad que sí? Cuando Pedro y Juan van a la oración, ¿verdad? Cuando Pedro y Juan van a la oración, encontraron a un paralítico ahí, ¿verdad que sí? Que pedía limosna, ¿verdad que sí? Y ellos le dicen, no tenemos oro ni plata, pero que lo que te damos en el nombre de Jesús, ponte de pie. Ahora los discípulos ya sabían quién era Jesús. El apóstol Pedro, cuando le dijeron, te hemos visto con él, te pareces a él, te vistes como él, salió corriendo. Pero ya la segunda vez, después de que Jesús resucitó, el apóstol Pedro iba con gozo a la cárcel y no tenía miedo porque conocía quién es Jesús. ¿Cuántos conocen quién es Jesús? ¿Cuántos conocen su palabra? Ni se le ocurra decir amén. El apóstol Pedro, ¿qué dice de Jesús? Así como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda manera de vivir. El apóstol Juan dice en el capítulo 1, versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Ahora acompáñenme al libro de Pedro. Mire lo que dice Pedro de Jesús. En segunda de Pedro, alguien que lo lea. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 18. Alguien que lo lea, que no ha leído. Nuestro hermano, no, usted ya leyó, hombre. Alguien que no ha leído. Y alguien que no va a leer. Nuestra hermana, me pusieron en una crucijada. Vamos a darle oportunidad a nuestra hermana Elena, solo porque es Tasha. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 17 y 18. A su nombre. La leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice así. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Deténgase allí. El apóstol Pedro dice, hermanos, nosotros no le estamos trayendo un evangelio de cuento ni de historia. Nosotros les estamos trayendo un evangelio de poder y gloria porque nosotros lo hemos visto. ¿Dónde lo vieron? En el monte alto. Porque allí estaba Pedro, Juan y Jacobo. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios? Siga leyendo, hermana Elena. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y nosotros? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. A su nombre. ¿De qué predicaban Pedro? De Moisés. De Abraham. Hablaban de Jesús. ¿Por qué? Porque habían visto el poder en Jesús. ¿Cuántos predican de Jesús? ¿Cuántos han visto la gloria de Jesús? ¿Cuántos han visto sanidades en su vida? ¿Cuántos han visto que Dios levanta al borracho? ¿Cuántos han visto que Dios saca al pecador del pecado? ¿Cuántos han visto que Dios restaura al que está caído? ¿Cuántos han visto?
pues predique de un Cristo de verdad. Pedro hablaban de Jesús porque dijo, hemos oído. Pedro citó el libro de Mateo, su capítulo 3, cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús terminó de ser bautizado, subió del agua, se abrieron los cielos y dentro de los cielos hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después sigue leyendo Pedro o sigue narrando Pedro y dice, nosotros también oímos esta voz en el monte santo. O sea que el propósito de Dios Padre de llevar a Pedro, Juan y Jacobo, que son los fundamentos del Nuevo Testamento, por decirlo así, les llevó a Elías y a Moisés para enseñarle a los discípulos que ellos no estaban quebrantando la ley y que ellos no estaban quebrantando las profecías. Delante de ellos estaba, no solo estaba enfrente de ellos. En aquel Moisés escribió la ley y en cuanto a los profetas profetizaron que venía una virgen y que daría a luz un hijo y que le pondrían en Emanuel y le que pondrían Jesús, que significa Mesías. Por eso nosotros, iglesia, no vivimos en la ignorancia. Usted nunca puede decir, bueno, yo voy a la iglesia porque me llevaron. Si usted habla así, amado hermano, usted no conoce quién es Jesús. Usted debe de hablar y decir, yo voy a la iglesia porque sé que allí está el Salvador y Redentor Jesús de Nazaret. Yo voy a la iglesia porque sé que Jesús quitó mis pecados en la cruz del Calvario. Yo voy a la iglesia porque sé que Jesús es mi sanador. Yo voy a la iglesia porque sé que no hay otro mediador entre Dios y los hombres en la cual podamos ser salvos. Yo voy a la iglesia porque sé que Jesús es la propiciación. Yo voy a la iglesia porque sé que Jesús es el que resucita al muerto. Yo voy a la iglesia porque sé que Jesús nos sacó de la oscuridad a la luz admirable de Dios. Alabado sea su nombre. Versículo 7 del capítulo 9 de Marcos. Entonces vino una nube que se hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Confirmación de que Jesús no era cualquier hombre, era el enviado de Dios y que de él deberían de predicar los discípulos. Y esto, querido hermano, Dios lo hizo para dar testimonio de que Jesús era el ungido. ¿Y por qué Moisés estaba allí? Porque Moisés era el hombre más grande a través del Antiguo Testamento, en el cual Israel veneraban y respetaban y todavía siguen respetando. Ahora bien, acompáñeme o que alguien me haga favor de leer en el libro de Éxodo, amén, su capítulo 19, y nuestra hermana Ingrid, ya que ella levantó la mano hace rato. Libro de Éxodo, hermana Ingrid, capítulo 19 y su versículo 9. Y después del 9 lee el 16. Y después del 16 lee el 18. Y después del 18 descansa. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios bajo la alianza del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Deténgase allí. ¿Qué le dice Jehová a Moisés? ¿Están aquí? ¿Qué le dice Jehová a Moisés? Moisés, reúne a todo el pueblo, llévalos en el monte Sinaí, y yo desde una nube espesa voy a hablar contigo para que ellos te crean
que yo te he escogido a ti para llevarlos a la tierra que yo prometí. Para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel necesitaba prueba? Porque el pueblo de Israel era incrédulo. El pueblo de Israel dudaba. Dios dice, yo voy a hablar contigo para que os crean que yo te escogí. Y lo mismo hace con Jesús en el monte alto. Le dice, este es mi hijo, oídlo a él. Prueba, contundencia, que no estamos en el camino incorrecto. Somos cristianos porque hay prueba de que Jesús es el Salvador. Ahora lea el 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Alabado sea su nombre. Vino nube, había relámpagos, había truenos. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar que Moisés era el escogido, que Moisés era el que él había escogido para sacarlos de Egipto y llevarlos durante un desierto para que entren a la tierra prometida. Y en el libro, mi amado hermano, de Marcos relata que cayó una nube espesa, una nube entre el apóstol Pedro, Juan y Jacobo, y estaba Elías, Moisés y Jesús allí. Alabado sea su nombre. Lea el 18 ahora y el 19. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Gracias, hermana Ingrid. A su nombre. A su nombre. Dios le muestra al pueblo en el monte Sinaí que Moisés había sido el hombre que él escogió para introducirlos, llevarlos. Y hace lo mismo con su hijo Jesús. Lleva a 3 discípulos y dentro de una nube el Señor habla con Jesús. Y dentro de la nube se escuchó una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Wow. Los discípulos quedaron sorprendidos, porque lo que apenas habían visto había sucedido con Moisés. No hay otro hombre, no hay otro hombre que Dios le haya confirmado su ministerio como Moisés. Dios no le habla al pueblo y le dice: este es Elías el que yo escogí. El pueblo no dice: este es Eliseo que yo escogí. Dios no dice: este es Isaías que yo escogí. Este es Jeremías. No, pero cuando presenta a Moisés, lo hace en un monte alto que era el monte Sinaí, y había nube y una voz de trompeta. Y cuando presenta a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, cuando Jesús se bautizó, Dios habló en una nube. Cuando Jesús reunió a sus discípulos, se llevó a Pedro, Jacobo y Juan y les mostró la gloria de Dios. ¿Cuántos conocen a Jesús? ¿Cuántos conocen a Jesús? Si yo le pregunto, ¿cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Alguien siente la presencia de Dios? No hay nadie. Bueno, no sé en qué lugar usted esté. Tal vez su mente esté aquí, pero su corazón está lejos. Nosotros podemos decir exquisita presencia porque lo hemos sentido, hermano. Nosotros podemos decir Jesús es poderoso porque lo hemos visto. Nosotros podemos decir que Jesús restaura porque lo hemos visto. Nosotros no predicamos un evangelio que no hayamos visto. Nosotros predicamos un evangelio de poder y gloria. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos. Jesús tuvo que detenerlo. Jesús tuvo que revelarse a Pablo. Jesús le dice: Pablo, Pablo, Pablo. Ahora ya no fue el Padre hablando, ahora era el Hijo. Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos tuvieron ese encuentro con Dios? ¿Cuántos conocen la gloria de Dios?
Ay, Jehová, gloria a Dios, que el Señor nos agarre confesados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oída, a su nombre. Leemos con nuestra hermana Gilda el 8 y el 9. A su nombre. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Amén. Gracias, hermana Gilda. Los discípulos habían visto la gloria de Dios. Yo me imagino que los discípulos nunca habían visto algo semejante así. Y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, desaparece la nube, desaparece Moisés, desaparece Elías, y solo queda Jesús como había llegado, con su ropa normal. La ropa blanca se le había ido, pero el rostro de Jesús brillaba, hermano. Porque cuando usted se mete en la presencia de Dios, se ve en su rostro, alabado sea su nombre. Ahora mire a su hermano y se ve si anda metido con Dios. Mírenlo, de verdad, mírenlo, aproveche. Aproveche, voltee, nadie le va a decir nada. Y vea si tiene a Dios en su corazón. Que lo que el hombre tiene adentro refleja por fuera a su nombre. ¿Cuántos tienen a Jesús? ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen paz? ¿Cuántos tienen alegría? Amado hermano, el evangelio que nosotros tenemos no es un evangelio de palabras, no es un evangelio de cuentos, es un evangelio en el cual hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto cómo Dios restaura. Hemos visto cómo Dios levanta su nombre. Ese es el evangelio. Ahora usted ve por qué Jesús lleva a sus discípulos y por qué los lleva y por qué les muestra a Elías y a Moisés. Es porque Jesús quería estar seguro de parte del Padre que los discípulos entendieran que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, y que toda lengua confesará que Él es Rey de reyes y Señor de señores, y que toda rodilla delante de Él se doblará. ¿Cuántos están alegres de estar en el evangelio de Cristo? Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Jesús les dice a sus discípulos, no sé cómo Jesús trataba, pero yo creo que les decía: mis amados, mis siervos, no digan nada, la bendición es de ustedes. Querido hermano, cuando usted se mete con Dios, la bendición es de usted. Hay hermanos, déjeme decirle, hay hermanos y hermanas que nunca han tenido revelación de Dios. ¿Cuántos han tenido revelación? Y no diga amén por compromiso. ¿Usted ve? Nadie. ¿Cómo vamos a recibir revelación? Cuando buscamos a Dios en ayuno y oración. Dios nos revela, Dios nos habla, Dios nos advierte, Dios nos visita por un sueño, Dios nos visita en su palabra. A mí me ha pasado, hermano, y no quiero decirlo, y no quiero que se entienda de vanagloria, pero hay momentos que cuando yo leo la palabra caen lágrimas de mis ojos, porque entiendo y me doy cuenta que lo que hizo Jesús por mí es un sacrificio que no tiene precio. Eso es revelación. A veces estoy solo, porque es preferible estudiar cuando usted está solo, hermano. Cuando usted tiene a los niños al lado, no lo van a dejar, porque ellos quieren jugo, a la medianoche quieren yogur, quieren un quesito. Y
Elizabeth. O que papi change the channel. O que papi I'm tired. O abrazo. Y usted no se concentra. Pero cuando todos están durmiendo, ¿verdad? Se fue la esposa a dormir, que es una bendición. Se fueron los hijos, que son herencia de Jehová. Se queda usted solita o solito y cierra sus ojos y le dice: Señor, no soy digno de venir delante de ti. No merezco nada. Vivo dentro de un mundo donde blasfemia tu nombre. Pero permíteme llegar ante ti por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Y permíteme, Señor, entender tu palabra. Y cuando usted abre la palabra, lo lee y lo entiende. Y pasa media hora y la esposa le dice: papito, ven a dormir. Y usted dice: duérmase, que yo ahora le alcanzo. Usted ve Son a Laguna a la mañana y usted sigue leyendo. ¿A cuánto les pasa así? Yo sé lo que usted está leyendo, su Facebook. Yo lo sé. Su TikTokazo. Hay momentos que yo me encuentro solo. Y mi esposa está aquí y no puedo mentir. Hay momentos donde yo me pongo a leer la palabra de Dios y pasa media hora y una hora y no encuentro nada, me desespero. Por lo menos 3 o 4 mensajes tengo que preparar semanalmente. Y a veces le doy vuelta a la hoja, hermano. Fui de Génesis a Apocalipsis y nada. Leo y nada. Leo y nada. Mi amada me dice: vaya a dormirse. ¿Por qué? Porque no está encontrando nada y no va a encontrar nada. Dios no quiere hablar con usted ahora. Mejor pídale en la oración que mañana, cuando usted despierte, que Él le revele su palabra. Hay hermanos que han pasado años sin escudriñar la palabra. Hay hermanos que han pasado años que ni siquiera saben qué es el toque de Dios. ¿Cuántos han tenido un toque de Dios en su casa? ¿Sabe qué toque siente usted en su casa? Toque novelero, peluquero, y no de barbero, sino de ver películas. Pastor, y es malo entretenerse un momento. Entreténgase. Pero lo más primordial es su alma y su espíritu, que conozca y que tenga revelación con Dios a su nombre. Querido hermano, meterse allí en la presencia de Dios, a mí me pasa. De hecho, ayer yo soy testigo, y no porque es mi amada, pero el día de ayer, por ejemplo, que yo me fui a dormir como a las 2:30, creo yo, algo así. Me fui a dormir, me llevé a Nazaret, me acosté, dije: voy a esperar a mi amada a ver qué horas viene. Me desperté a las 7 de la mañana, ella no estaba en mi cama. Y yo: Señor, vino el rapto. Me asusté, ¿verdad? Cuando fui a ver, se quedó durmiendo en el sofá. No sé a qué horas fue a dormir. Y no me enojo con ella, porque sé que está buscando a Dios. ¿Sabe por qué el esposo se enoja con usted cuando usted no va a dormir rápido? Porque usted está entretenida a su teléfono. Entonces el esposo le dice: mi amor, el teléfono es más importante que yo. Ya ahorita, hombre. Ya voy, hombre, solo estoy viendo algo. Y ese voy pasó media hora y no va. Pero querido hermano, tener revelación con Dios y intimidad con Dios no tiene precio. Dios se revela a sus hijos. Dios se revela a sus hijas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando oramos con Dios hay presencia. Cuando oramos con Dios, hermano, no queremos dejar de orar. Cuando conocemos a Dios, la palabra no se acaba. Cuando conocemos a Dios, hermano, 5 minutos no basta para orar. Cuando conocemos a Dios, podemos pasar media hora orando y sentimos que fue un segundo. Pero cuando no conocemos la gloria de Dios, 5 minutos se hace una eternidad. Hermano, no voy a pedir que levante la mano, pero déjeme decirle que cualquier hermano y cualquier hermana que está aquí, sin importar nombre, ni edad, ni tamaño, si a usted le cuesta orar 5 minutos, usted no conoce a Dios.
y no levante la mano. Si usted, querida hermana, y tampoco quiero que levante la mano, si usted media hora, una hora no es suficiente para buscar de Dios, déjeme decirle que usted está en el buen camino. Y no diga nada, pero usted lo sabe. Usted sabe de lo que estoy hablando. Que cuando usted se mete con Dios, Dios se deja sentir y se revela en nuestra vida. Y descendió ellos del monte, y descendiendo ellos del monte, les mandó a que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Jesús les dice: hijos, lo que a ustedes se les es revelado es de ustedes, la bendición es de ustedes. No le digan nada a nadie hasta que yo resucite. Alabado sea su nombre. Amado hermano, el buscar de Dios, la bendición es para usted. El buscar de Dios, la bendición es para usted. A su nombre. Leemos con nuestra hermana Tomás al 10. Amén. La palabra de Dios dice así: y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Amén. Gracias, hermano Tomás. Jesús le dice: no digan nada hasta que el Hijo del Hombre resucite. Ellos no entendían. Ellos no sabían qué era lo que Jesús les estaba diciendo. Pero lo que Jesús les estaba diciendo es que yo voy a morir por ustedes. Los fariseos me van a crucificar. Los fariseos me van a condenar. Pero yo voy a resucitar. Y cuando yo resucite, prediquen de mi gloria y de mi poder para la gloria del reino de los cielos. Y Jesús, querido hermano, resucitó. Ahora entiéndalo bien. Busque al hombre más espiritual. Busque al hombre más grande desde el principio de la humanidad. Y déjeme decirle que no importando quién sea el nombre o cuál es el nombre, déjeme decirle que no hay nadie más grande que Jesús. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Póngase de pie. Y el apóstol Pedro dijo: y tenemos la palabra más segura y profética. La palabra más segura y profética, hermano. Así que, querido hermano, usted no está en cualquier lugar. Usted está en la verdad de Cristo por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amantísimo Padre y Dios eterno, gracias. Gracias por tu palabra, Padre amado. Gracias porque te has revelado a nosotros por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de revelación. Cuando escudriñamos tu palabra, encontramos tu esencia, encontramos, amado Dios, tu poder y tu gloria, encontramos tu santidad, encontramos tu voluntad. Padre amado, gracias por revelarte por medio de tu Escritura. Gracias, Señor, porque no vivimos en una incertidumbre. Gracias, Señor, porque no vivimos en una confusión. Gracias, Señor, porque no vivimos en cualquier religión. Vivimos en la iglesia de Cristo, cuya cabeza, cuya dirección es Cristo Jesús. Nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza de la iglesia. Señor amado, seguimos tus pasos. Tenemos nuestros ojos puestos en ti, porque tú eres el autor y consumador de la fe. Señor amado, no hay otro nombre en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en quien podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. Por eso, Padre amado, aquí te damos la gloria. Por eso aquí te damos alabanza. Por eso aquí te damos loor. Por eso aquí te damos exaltación. Por eso aquí la iglesia bendice tu nombre. Por eso la iglesia dice gloria a Dios. Por eso la iglesia dice vive Jesús. Por eso la iglesia te dice Rey de reyes y Señor de señores. Porque hay revelación en tu palabra que tú no eres cualquier persona. Tú eres la persona más importante en todo el universo, en el cual hacemos bien en estar confiados. Señor amado, revélate a nosotros día con día a través de tu palabra. Y si hay alguien en medio de nosotros, Señor, que no te conoce, revélate a él. Ten un encuentro con él o con ella, Señor. Y revélales por medio de tu Espíritu Santo y por fe
que tú eres el Hijo de Dios y que moriste, pero al tercer día resucitaste. Y como dijo Esteban, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Esa es nuestra seguridad, que tú reinas y que pronto vendrás por tu iglesia al sonar la trompeta, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden regalarle ofrenda de palmas al Señor? Bien, querido hermano, esto ha sido la enseñanza, la palabra de Dios. Amén. Les animo a cada uno de ustedes a seguir buscando de la presencia de Dios, ya que, amado hermano, aquí predicamos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Así que, querido hermano, ánimo. Amén. Qué bendición es cuando usted viene a la iglesia, porque usted se lleva la palabra de Dios y usted se llena de un manantial de vida. Amén. Así que la paz de Cristo gobierne sus corazones y que el Señor bendiga a Israel. Dios les bendiga. Feliz noches a todos. Amén. Dios lo bendiga, amado. Confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, en las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, siempre vas conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. Porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. A ver, activo en el coro. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él. Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Él. No temeré, porque siempre vas conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Ahora cántale con nuevamente con el